crema de zacapaya. ¡Es que no lo resistí! ¡Tenía demasiada ¡Perdí la hambre! cabeza! ¡Mi familia! Imaginémonos un juego con 2 o más jugadores. Al menos uno de ellos ha de ser adulto y el otro un niño. El juego consiste en que el adulto impone las reglas y el niño ha de seguirlas siempre. Este precepto se mantiene aunque las normas sean muy estrictas y muy especialmente si el niño no comprende en absoluto el sentido de las mismas. El adulto gana si el niño obedece. El pequeño no puede vencer. El pasatiempo finaliza cuando el niño crece. El juego se llama la educación victoriana. En la realidad, la educación victoriana era todo lo contrario a un juego. Era estricta, totalmente opresiva y frecuentemente brutal. Cuando se leen las narraciones sobre infancias inglesas en el siglo XIX, uno siente escalofríos. A veces, las habitaciones de los niños parecen más bien correccionales. El autor del libro de la selva, Rudyard Kipling, definió el tratamiento que recibió de sus padres como una tortura calculada. Y esta afirmación podría haber sido suscrita por muchos de sus contemporáneos. Pero si uno actúa como si se tratase de un juego nada más, pues resulta mucho más soportable vivir en un mundo terrible en el que te exigen cosas que no comprendes y en el que te lloran sin saber muy bien por qué. Lewis Carroll comprendió esto perfectamente. El director y actor italiano Roberto Benigni hizo algo semejante en su película La vida es bella de 1997. Cuando deportan al protagonista Guido y a su hijo a un campo de concentración, este explica al niño que todo ese horror no es más que un juego cuyo premio es un tanque. Alicia en el País de las Maravillas es uno de los clásicos más importantes de la literatura infantil. Junto a su continuación A través del espejo y Lo que Alicia encontró allí, constituye el libro más citado de la literatura inglesa, después de las obras de Shakespeare. El libro surgió durante un veraniego paseo en barca al que Carroll invitó a 3 niñas, entre ellas Alice Liddell, de 7 años. Para entretener a las niñas, Carroll improvisó una historia. Pasó esa noche en vela trasladando, escribiendo al papel lo que se había imaginado. Carroll describió el mundo adulto visto con los ojos de un niño. Es un universo extremadamente raro, completamente enigmático, incomprensible y habitado por seres extraños. El País de las Maravillas se asemeja a la cruda realidad de los cuartos infantiles del siglo XIX. Alicia aterriza en el País de las Maravillas cuando desciende imprudentemente por una madriguera de conejo. Allí encuentra un jardín magnífico, pero también un valle de lágrimas que ella misma ha llorado y en el que casi se ahoga. Alicia conoce a una serie de figuras peculiares y muchos animales extraños, por ejemplo, un conejo blanco, un pez disfrazado de recadero, un sonriente gato de Cheshire, una tortuga artificial y un sombrerero loco. Todas ellas son criaturas completamente imprevisibles que critican constantemente a Alicia. Nunca he recibido tantas órdenes en mi vida, se indigna Alicia cuando por fin se harta. Una figura especialmente imponente es la Reina de Corazones. La soberana ha organizado un juego de croquet. Todo el tiempo ordena con voz estridente que le corten la cabeza a alguna figura inocente. Más tarde, uno de los seres fabulosos le aclara a Alicia que la reina nunca ejecuta realmente a nadie, solo se imagina que lo hace. Parece ser que Carroll tenía a la madre de Alice Liddell en la cabeza cuando creó el personaje de la Reina de Corazones, ya que la señora Liddell tenía la costumbre de aterrorizar a toda la servidumbre cuando el juego de croquet no estaba bien instalado. El País de las Maravillas está gobernado por regentes dictatoriales cuya lógica resulta incomprensible y cuyas actuaciones son imposibles de prever. Por un lado, pronuncian afirmaciones completamente evidentes como si fueran grandes frutos de la sabiduría. Empieza por el principio y continúa hasta llegar hasta el final, entonces detente, ordena el rey gravemente al conejo blanco cuando éste se dispone a leer unos versos. Alicia, en el País de las Maravillas, el mundo de los adultos, incomprensible, irracional e ilógico para los niños, se convierte en una fantasía y en un juego. La mayor parte del tiempo los niños de la época victoriana no comprendían qué se esperaba de ellos. Ello se debe a que se les sometía a 2 experiencias distintas, convivían con 2 actitudes que aparentemente eran contradictorias. Por un lado, se les adoraba a los niños como criaturas celestes, pero por otro se les educaba con un rigor implacable. Pero si se examina con más atención esta cuestión, es fácil entender que una postura implica la otra. Cuanto más se idolatra a los niños, peor recibido será un mal comportamiento.
La indignación por la mala conducta de los niños estaba reforzada por la religiosidad cotidiana de la época victoriana. El siglo XIX estaba marcado por el espíritu del evangelismo, origen del viento helado de aquellos tiempos, la proverbial austeridad y la sexualidad reprimida de los súbditos de la reina Victoria. El mismo Carroll, un soltero que vivía en Oxford donde ejercía la docencia, era una persona de sexualidad inhibida. Parece ser que el único contacto sexual que tuvo en su vida fueron los besos que dio a algunas mujeres. La mayoría de las mujeres a las que Carroll besó tenían 12 o menos años de edad. Carroll estaba obsesionado con las niñas prepúberes. En su tiempo libre fotografió a docenas de chicas jóvenes que frecuentemente estaban vestidas con harapos y desnudas en otras ocasiones. Sin embargo, no podía soportar a los niños. El primer y gran amor de su vida fue la hija del decano Alice Liddell entre los 5 y los 12 años de la vida de la niña. Carroll estuvo en contacto con ella, puesto que su familia vivía en casa vecina suya. Pero un día le prohibieron seguir viéndola. La madre de Alice quemó todas las cartas que su hija había recibido de Carroll y su sobrino destruyó todos los pasajes del diario del autor en los que aludía a Alice. Se murmuró que Carroll había pedido la mano de la niña de apenas 12 años. La continuación de su primer libro, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, escrito cuando Carroll ya no tenía ningún contacto con la chiquilla, termina con un poema de 21 versos. Si se leen las letras iniciales de cada uno de ellos en inglés, se obtiene un acrónimo formado por sus dos nombres de pila y su apellido, Alice Pleasant Liddell. Vladimir Nabokov, que a principios de los 20 tradujo Alicia en el País de las Maravillas al ruso, se inspiró en la redacción de Carroll con Alicia para escribir su novela Lolita. Hoy resulta un gran fiasco regalar Alicia a un niño. A los niños del siglo XXI no les gusta la obra de Carroll. En cambio, este libro brillante se ha convertido en una lectura muy apetecible para teóricos de todas las ramas de la ciencia. Las paradojas y juegos de palabras de las rimas sin sentido convirtieron ambas obras en una mina de oro para lógicos y lingüistas, y las constantes metamorfosis de la heroína resultan perfectamente apropiadas para que los filósofos analicen el problema de la identidad. Se ha estimado que Alicia en el País de las Maravillas es un anticipo de Kafka porque muestra el sinsentido de buscar una explicación racional en un mundo de pura locura. La obra es considerada como una precursora de la prosa experimental de la literatura moderna y fue un libro de ensueño para los surrealistas. Por mi máscara hablará tu espíritu.